Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, con el gusto de siempre te saludo y te agradezco y te aprecio tu presencia con nosotros. Muchísimas gracias, estimado Ricardo. Feliz año. Confío que sea mejor en todos los ámbitos y muchísimas gracias por tu sensibilidad para el periodismo de infancias. Gracias. No, igual para ti y los tuyos. Juan Martín, entiendo que durante el 2021, el primer año de Joe Biden al frente del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades migratorias de ese país enviaron a México a casi 20,000 menores al corte de octubre, 19,793 para ser precisos. Es el año con mayor número de deportaciones de niñas y niños de Estados Unidos a México. Efectivamente, estimado Ricardo, esto, se mantiene como un récord, pues literalmente histórico, pero no solamente fueron las detenciones y deportaciones que hizo los Estados Unidos desde su territorio hacia México, porque recordemos que México ya se convirtió desde junio de 2019 por el intercambio comercial que hizo la administración de López Obrador con Trump para evitar los aranceles, y México se convirtió en el tercer país. Entonces tenemos literalmente campamentos humanos de personas en la frontera norte de México, Tijuana sobre todo, que es el más grande, más de 2,000 personas. También se encuentran en Ciudad Juárez y en el estado de Chiapas, que ya se convirtió en una cárcel que está pues cercada militarmente. Y mira, Ricardo, las ironías de la vida, pero efectivamente México está pagando el muro, tal y como lo anunció el señor Trump en su campaña, y lo estamos haciendo nada más y nada menos que con la Guardia Nacional y con el Ejército. Esto está llevando a que además otros récords que tenemos en el caso mexicano son las detenciones. Más de 48,000 niños y niñas han sido detenidos en territorio mexicano. Esto es claramente grave, no solamente por la cantidad que supera cualquier capacidad institucional que tengamos en el país, sino porque violan la ley de migración que el 20 de diciembre precisamente del 2020 se acordó o se actualizó la ley y prohíbe la detención de niños y niñas migrantes de acuerdo a los estándares internacionales, porque son niños y niñas que requieren protección, no persecución. Pese a esa aprobación de ley y esto que está en nuestro marco normativo, en este año que está o que recién concluyó, 400% incrementó las detenciones de niños y niñas migrantes y también las deportaciones, más de 8,000 documentadas. Lamentablemente lo que estamos viendo, y aquí hay que parafrasear también al expresidente Barack Obama en 2014, que habló de una crisis humanitaria en el migrante, que lamentablemente pues se ha agudizado con las políticas migratorias que impulsó Trump y que lamentablemente Biden ha mantenido, no ha cambiado radicalmente pese a su discurso pues más progresista o cercano a los derechos humanos. Oye, Juan Martín, además de la atención humanitaria a todos los migrantes en general, con lo más elemental, ¿hay alguna estrategia que atienda especialmente a los niños en toda esta situación, o se les trata igual que al resto de los migrantes indocumentados? Pues mira, no se puede generalizar como una política establecida. En realidad depende mucho de los momentos de tensión con los Estados Unidos. Hay periodos en los que la persecución es muy dura y descarnada. Quizás el público recordará estas imágenes terribles de la Guardia Nacional persiguiendo a niños y mujeres en la frontera norte. Esto estaba directamente vinculado con una presión que tenía el Estado mexicano de las autoridades norteamericanas. Cuando baja esta presión hay más flexibilidad o no hay tanta persecución. También tenemos estas imágenes de funcionarios de migración golpeando la cabeza de un hombre migrante junto a su hijo. Esto también fue otro momento de tensión que están directamente vinculados a las negociaciones que tienen ambos estados, negociaciones comerciales.
Lo que hemos estado insistiendo a nivel internacional, organizaciones en los Estados Unidos, una iniciativa que se ha tenido desde México y con Centroamérica, es la urgente necesidad de crear un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante y refugiada. Aquí hay que acotar, estimado Ricardo, que ha crecido el número de solicitantes de refugio, lo cual es positivo porque habla de que se está atendiendo el mandato legal de ofrecerles esta posibilidad. Lamentablemente, pues con los recortes presupuestales, la reducción de personal y la discriminación, pues se tiene a muchas personas acá en México esperando sin que se tenga una certeza de que puedan permanecer. Hace Pero algunos... por eso la importancia... Sí, Ricardo, sí. No, perdona, pensé que ya habías concluido esta frase. Sí, termino solo diciendo que por eso la importancia de este mecanismo transnacional de protección integral y inmigrante, que permitiría que las autoridades de infancia de cada país sean las que articulen la respuesta y no los militares o las policías migratorias como sucede hasta ahora. ¿Qué hacer con los migrantes, Juan Martín? Sé que es una pregunta demasiado abierta y bueno, la respuesta tendría que ser necesariamente compleja, pero ¿qué hacer? ¿Hay que regresarlos a sus países de origen o seguiremos teniendo este taponamiento acumulatorio de personas y de una situación gravísima de carácter humanitario, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, que tú decías ya se ha convertido en una cárcel? Sí, mira, yo creo que no hay respuestas sencillas porque la complejidad de la migración es pues significativa. Yo creo que de las cosas básicas que sabemos a lo largo del tiempo es que no hay manera de parar la migración. Los motivos por los cuales las personas están huyendo de sus territorios y se atreven a cruzar el territorio nacional, que es pues literalmente espacio y control territorial del crimen organizado, de donde vienen es peor a lo que se enfrentan. Creo que es muy importante entender, y también es otra experiencia que México mismo tiene, 20 millones de personas mexicanas en los Estados Unidos, ni se ha caído el país, ni se ha destruido los Estados Unidos, es decir, las personas migrantes van en una edad productiva, en capacidad, digamos, de aportar a los países, y es bastante bueno. Recordarás, Ricardo, que ya tuvimos en la década de los 80 en nuestra frontera sur más de 500,000 personas guatemaltecas que huyendo de la guerra estuvieron en la frontera y que lo natural y obvio es que pues se mezclaron con nuestra población mexicana porque somos hermanos latinoamericanos y no pasó nada, al contrario, se enriqueció nuestra cultura, nuestra economía en esa zona del sur. Así que pues no tiene sentido seguir persiguiéndoles, hay que hacerles partícipe, incorporarles, regularizar en lo posible y sobre todo lo más importante, respetar sus derechos humanos. Es muy muy triste ver cómo el Estado mexicano cada vez más, e irónicamente con discursos de derechos humanos, pero al mismo tiempo se siguen violando flagrantemente los derechos de las personas. Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Te mando un abrazo grande, fraterno. Juan Martín, gracias por estar con nosotros esta mañana. Sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto para ti. Te lo agradezco profundamente y nuevamente fuerte abrazo. Gracias. Buen día. Hasta pronto. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.